Muy buenas, alumnado del BH2A, BH2B y BT2 del IES Guadalpín, de Historia de España. Vamos a continuar con el tema del franquismo. En este caso ya vamos a terminar con el tema en este vídeo. Recordar que este vídeo pues, es un complemento al tema. El tema se acababa en el vídeo anterior con la evolución económica y ahora vamos a hablar un poco de la evolución social, de la situación de la mujer durante el franquismo, del exilio, de la gente que se tuvo que ir de España, de la situación en Andalucía y de la oposición al régimen. Todo este vídeo es muy importante porque nos va a dar muchas claves para entender la transición. El tema del franquismo, al ser solo un tema, es imposible meterlo todo porque son muchos años, son muchos aspectos que tratar. Entonces se reduce a los fundamentos ideológicos, sociales y políticos, a la evolución política y un poco a la economía, pero claro, tenemos muchos más aspectos que tenemos que ver para entender bien los dos últimos temas, especialmente el de la transición. Antes de empezar con el tema en sí, vamos a aclarar el gazapo del último vídeo. En este caso fue el de el hecho de que os comenté que Azaña había sido destituido por el escándalo del extraperlo, de Stross Pell, de esta estafa de la ruleta, pero no era Azaña. Azaña no estaba en el gobierno, de hecho estaba en la oposición. El que estaba en el gobierno era Alejandro Lerroux y ese escándalo de corrupción provocó que la CEDA le retirara su apoyo y que hubiera elecciones, y estas son las elecciones que ganó el Frente Popular, esta vez sí con Azaña. Bueno, que quede clara ese aspecto. Y bueno, como siempre, ya a lo largo de este vídeo, pues soltaré otro nuevo gazapo que formará parte de la solución del vídeo siguiente, o sea, y que aclararé la solución en el vídeo siguiente. Bueno, empezamos con la transformación social de los españoles. Al principio, durante los años de la autarquía, en los años 40, se produjo una vuelta al campo, puesto que la propia estructura económica requería de una mayor mano de obra en el medio rural y se había hundido un poco la producción industrial y por supuesto los servicios. Entonces para trabajar había que ir al campo. Para ello el régimen, aparte de orientar la política económica hacia la autarquía en ese sentido, pues a nivel de propaganda ensalzaba o hablaba muy bien de las virtudes de la vida rural frente a los peligros que se encontraban en el mundo de la ciudad. Tened en cuenta que todos estos movimientos de oposición, excepto la ocupación de fincas, la mayoría de la oposición había llegado por parte del mundo urbano. Es donde existía gente con una mentalidad más progresista, y es donde, por ejemplo, pues ganaron las elecciones municipales del 31, que acabaron con la proclamación de la Segunda República, por ejemplo. El régimen va a ejercer, como un estado totalitario que era, va a ejercer un gran control sobre la población, y en este sentido se intenta cambiar tanto el comportamiento cultural como el comportamiento religioso. Desde la religión es más fácil dominar a las masas sociales, y para ello hay diferentes estrategias. Pues por ejemplo la creación ahí veis, del Frente de Juventudes, que sería una especie de juventudes del Partido Único, que pues se formaba en los valores que propagaba el propio partido, la exaltación del nacionalismo patrio, de la figura de Franco, del líder, del himno, de la bandera, de los desfiles, de la victoria del orden, del catolicismo, etcétera. Y tres cuartos de lo mismo pasaba con Sección Femenina, que era un organismo que dirigía la hija de José Antonio Primo de Rivera, Pilar Primo de Rivera, y que luego vamos a ver una serie de folletos de propaganda que tenían de cómo tenía que comportarse la mujer. Por supuesto, la Iglesia va a ejercer una función propagandística fundamental, y también pone ahí formación del espíritu nacional. Era una asignatura que había en bachillerato, que estaba orientada, como su nombre indica, a fomentar el amor a España, a los colores, a la España que entendían los vencedores, que era la correcta y la pura y la verdadera. Ahí aparecen dos carteles propagandísticos. Uno es del desfile, un desfile de la Frente de Juventudes, y el otro una concentración de sección femenina. Fijaros cómo pone segunda demostración nacional. Demostración, pues igual que en inglés se dice demonstration, ¿no? Es una, manifestación en realidad.
Se van produciendo poco a poco cambios, sobre todo porque viene acordaros que a nivel político se produce cierta aceptación a nivel internacional, cierta apertura, a nivel económico lo vemos en el liberalismo, como el Estado interviene menos en la economía, va liberalizando algunos sectores, pues eso también se refleja en la sociedad. Aumenta el número de habitantes porque ha habido un boom de natalidad que luego vamos a ver, y aumenta la población urbana con todo lo que conlleva la población urbana frente a la rural. Acordaros, siempre una mentalidad más crítica, menos vigilancia por parte de los vecinos, más sentido del individualismo y por lo tanto más proclive a que haya ciertas reivindicaciones. Y luego, pues, la población urbana, el aumento de la población urbana va a provocar un boom urbanístico, una especulación de las viviendas y la creación de grandes suburbios, sobre todo en el extrarradio de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Se van a crear poblados de chabolas, de gente que vive en condiciones muy, muy precarias. ¿Qué provoca los movimientos migratorios? ¿Por qué se provocan estos movimientos migratorios? Bueno, pues lo que os decía, la estructura de la economía provoca que, excepto los primeros años de autarquía, luego se fomenta el trabajo de la industria y el trabajo en el turismo. Entonces, la emigración que se produce es desde el campo a la ciudad y desde el interior a la costa. En ese sentido, también había habido un aumento enorme de la natalidad. En los años 60 teníamos 30 millones de habitantes, en los 70 casi 34. Estamos hablando que se han aumentado 3 millones y medio de habitantes. Eso en menos de 10 años es un aumento muy, muy, muy significativo. Hay un clima de optimismo porque ha comenzado a mejorar la economía. Se vienen de años muy malos, muy paupérrimos, con muchas dificultades incluso para comer. Y en cuanto mejoran las condiciones económicas, la gente tiene calefacción en la casa, tiene alimento, tiene ciertas condiciones sanitarias. Todo eso ayuda a que haya un clima de mejor bienestar y ayuda al aumento de la natalidad. Se va a producir un excedente de la población agraria por la mecanización del campo, esto ya se explicó en la evolución económica, y la gente que sobra va a ir a parar a la industria y al turismo. Sobre todo, pues se propicia el plan de estabilización del 59 y luego los planes de desarrollo, tres planes que tenemos entre el 64 y el 75. Como os decía, pues las áreas concretas desde donde emigró la gente fue de la Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, en lo que hoy en día son Castilla-La Mancha y Castilla-León, Galicia, Andalucía y Extremadura, con tres destinos principales a nivel nacional, que van a ser el triángulo industrial que formaban Cataluña, País Vasco y Madrid, y también podemos meter ahí a Valencia. Valencia, Cataluña, País Vasco y Madrid van a absorber la población de esta zona, con industria textil, con siderúrgica, con minería. El desarrollo económico, ya se me ha comentado también en la parte anterior, es desequilibrado. Fijaros, por ejemplo, cómo se va a ocupar la población. Poco a poco se va consolidando el sector terciario y por lo tanto iremos entrando en el mundo desarrollado. Pero en este momento, como el sector primario se va a quedar en el 22% de la población activa, secundario en el 38% y el resto en el terciario, el 40% restante en el terciario. ¿Hubo inmigración no solo dentro de España, sino que también al exterior? Sí. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Europa recibe el Plan Marshall y van a tener un dinero para reconstruir sus países y se va a necesitar mano de obra, sobre todo jóvenes, poco cualificados, que por lo tanto ganen poco. Y estos empleos que van a utilizar son los más duros, los más peligrosos y los peor pagados. Esto que pasó en Europa en esta época, podemos verlo hoy en día en España cuando, por ejemplo, los agricultores, como por las normativas de vuelos internacionales actuales no pueden llegar los inmigrantes para trabajar, los temporeros, los agricultores están teniendo muchas dificultades para encontrar entre los españoles gente que trabaje en el campo. Eso se debe, entre otras cosas, a que nuestra estructura social ha cambiado, que estamos acostumbrados a trabajar en el sector terciario, con mejores sueldos, con mejores condiciones laborales, con trabajos menos duros, y ahora pues no estamos dispuestos a volver al campo. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno ni malo, estoy analizando una situación y probablemente esto se dio en la segunda mitad del siglo XX en algunos lugares de Europa con respecto a los españoles. ¿A dónde se dirigieron?
pues partieron, igual que en el otro apartado hablamos de la inmigración nacional, el internacional, sobre todo son andaluces y gallegos que van a Francia, Alemania y Suiza principalmente, aunque hay muchos más destinos a nivel internacional que se visitaron. ¿Qué provoca este movimiento migratorio? Alivia el paro, claro, estas personas dejan de estar parados, alivian las cifras de paro, lo cual es positivo para la sociedad y para la economía. Mandan divisas, mandan dinero a España que contribuyen a financiar el desarrollo económico, a reducir el déficit de la balanza de pagos. El ahorro que son capaces de acumular estas familias se va a invertir en las ciudades, sobre todo en el turismo. Y uno de los aspectos negativos es que las zonas rurales pierden productividad y pierden rendimiento porque los jóvenes más capacitados, más fuertes, los que tienen edad laboral más óptima, son los que se han ido, entonces la mano de obra se pierde en las zonas rurales. A la hora, a la hora de hablar de las consecuencias sociales de este movimiento, pues hay que explicar que la, digamos que existen ciertas dificultades a la hora de asimilar esta nueva sociedad. Es decir, por ejemplo, la gente de la ciudad veía en la gente del campo que llegaba una amenaza que iba a quitarle el trabajo. Al principio no era fácil conciliar estas dos realidades. Pasa un poco lo que pasa algunas veces con la inmigración en España. Se produce un efecto lupa. Si hay un problema con algún inmigrante, se generaliza y parece que todo el inmigrante da problemas y se relaciona inmediatamente con temas de trabajo y de derechos, etcétera. Pues algo parecido les pasó a los españoles cuando fueron al extranjero o a la gente del campo cuando fue a las ciudades dentro de España. Y luego la sensación de desarraigo, es decir, siempre los que salieron del país y sobre todo los que estuvieron muchos años se vieron en una dicotomía que era que, pues por ejemplo, imaginaron un malagueño que se va a Bélgica. En Bélgica siempre va a ser el malagueño, pero es que cuando volvía a lo mejor después de varios años a Málaga, era el belga. O sea, ni era ni una cosa ni la otra. Siempre se encontraba con cierto desarraigo con respecto a su lugar de origen. La desigualdad, como dijimos, el crecimiento económico en términos macroeconómicos fue bestial. España se convirtió en la 10ª potencia industrial del mundo, pero este crecimiento no fue paralelo, no fue equilibrado a nivel social. Es decir, hubo unos pocos que se enriquecieron muchísimo, pero la gran mayoría de la población no. Entonces, aparece esta grande bolsa de pobreza que os he comentado que se van a vivir al extrarradio, a las zonas rurales. Y esto a partir de los años 70 se fue paliando un poco porque la seguridad social, que es un elemento que surgió, bueno, esto está desde 1883 más o menos, que se aprobó durante uno de los gobiernos del Partido Liberal durante la Restauración. Pero bueno, ha tenido diferentes nombres, Instituto Nacional de la Previsión, etcétera, hasta que Franco le pone el nombre en 1964 de Seguridad Social. Se establece una serie de seguros sociales para la gente que, en cuanto a sanidad, a una compensación por desempleo, una serie de derechos que van sentando la base de la seguridad social. Estos se van consolidando poco a poco y aunque procede del año 64, 63 o 64, creo que los efectos se van notando a partir de los 70 en la población española, los efectos positivos de este organismo de la seguridad social. Los cambios sociales se van reflejando en esta variación del número de personas activas en cada sector. Va aumentando el número de asalariados en líneas generales, van desapareciendo los pequeños propietarios campesinos que había, apenas existen ya. Os recuerdo que había una ley de concentración parcelales, ahora vamos a hablar de ella, a un aumento de los asalariados y también de profesionales liberales de la ciudad, como podrían ser los abogados, los profesores, los médicos, los arquitectos y también los ejecutivos de las empresas, pues que tienen funciones ya más de oficina, de negocio, financiero, más que de trabajos manuales. Todo esto es una sociedad, refleja al fin y al cabo una sociedad más moderna, más desarrollada.
La clase obrera va a seguir como siempre compuesta por los jornaleros en el campo y por los obreros en la ciudad, y a esto hay que añadir pues la industria, la parte, la mano de obra que se ocupa del sector servicios. Bueno, pues los camareros, etcétera, también forma parte del mundo obrero. Entre los jornaleros, como os decía antes, estamos siendo muy repetitivos, pero bueno, esto no hace falta ponerlo en el tema, solo es a nivel informativo, por lo cual me sabréis disculpar. Os decía que como los obreros, la introducción de la mecanización provocó que estos obreros llegaran a la ciudad como mano de obra no cualificada, que con el tiempo fue aprendiendo los oficios, en la construcción, en la industria, en lo que sea. Esto va condicionando desde fondo un pequeño movimiento obrero, una pequeña oposición al régimen, que luego veremos, porque claro, la concentración de obreros en fábricas, sobre todo en esos lugares, Madrid, Cataluña, País Vasco, Asturias, en Valencia, va a provocar que luego haya una unión de esta gente y unas reivindicaciones, unas manifestaciones para exigir al poder ciertos derechos. La clase media, ahora vamos a ver que no es mucha, cuanto más grande sea la clase media, más desarrollado está un país. España no tenía una gran clase media, pero esta estaba formada muy parecido a los tiempos anteriores a la guerra. Eh, Propietarios agrícolas y artesanos que había ya anteriormente, y luego pues aparecen estos nuevos profesionales liberales, funcionarios y algunos trabajadores por cuenta ajena, sobre todo los ejecutivos de algunas grandes empresas. La clase alta sigue siendo una minoría que va a tener un gran poder económico, no va a tener un poder político directo, puesto que estamos en una dictadura, el poder está concentrado en muy pocas manos, en concreto en una persona, pero sí van a tener mucha influencia en los organismos de poder y en la economía. A la tradicional, que siempre ha sido la oligarquía terrateniente, los grandes empresarios, los altos mandos del ejército, los altos funcionarios, etcétera, los banqueros, se une ahora pues como el aspecto nuevo de esta oligarquía tradicional es que la oligarquía terrateniente va perdiendo paso en favor de la aristocracia financiera. Para entendernos, los grandes propietarios agrícolas, que eran los que habían tradicionalmente dominado la economía, prácticamente toda la historia de España, van a dar paso ahora a una nueva élite económica que van a ser los banqueros, los dueños de los bancos, que van a tener el poder financiero. No quiere decir que desaparezca esta élite sigue siendo poderosa, pero van a perder terreno en favor de los banqueros. Fijaros la evolución de la clase media en España, como tenemos un aumento, partimos del 34% en el año 50, luego se ha aumentado en los años 60 hasta el 41, a finales del franquismo llega hasta el 56 y luego paulatinamente ha ido durante la democracia, especialmente a partir de 2008, ha ido en reducción. Esto no estoy seguro, pero juraría que si vemos una evolución desde 2008 hasta 2020, veremos cómo está con la crisis económica de 2008, y ahora nos viene otra en 2020, que va a ser peor todavía, por lo visto, pues la clase media se ha reducido todavía más. Veréis cómo cierto es que la pobreza también se ha reducido, es decir, la extrema pobreza en España ha quedado a niveles mínimos, pero no así las clases bajas. Veréis cómo si viéramos un gráfico de la actualidad, seguramente tanto la clase alta como la clase baja ha aumentado y se ha reducido aún más la clase media. Todos los cambios de estructura social provocan un nuevo comportamiento en la gente, ¿no? Hay nuevos conceptos religiosos, sociales, culturales. Se ha reducido el analfabetismo. Eso obviamente ayuda a una a una sociedad más crítica. Se han aumentado los niveles de escolarización no solo en la primaria, sino también en la universidad, en la secundaria. Hay cierta libertad cultural que se difunde de forma clandestina. Algunos libros que no se permitían por la censura empiezan a circular de forma privada. También algunas películas. Gente, las que estaban sobre todo cerca en el País Vasco, podían ir a Francia en el tren a ver el cine que se veía en el resto de Europa y en Estados Unidos. El modelo de familia patriarcal ha ido cambiando con esta nueva sociedad
y se ha creado la familia nuclear y hay un conflicto generacional entre padre e hijo. Me explico. En la sociedad española, que era eminentemente rural hasta este momento, hasta los años 50 más o menos, pues vivía una estructura patriarcal. Significa que incluso en la misma casa podían convivir todavía el abuelo, los hijos y los nietos. Es decir, y el modelo, el referente, el cabeza de familia era el anciano. En este caso, se va cambiando a unas viviendas más pequeñas, que son los pisos, que es en las ciudades, un modelo de familia nuclear. Ya solo es papá, mamá y los niños. Es la familia tradicional, que también por otra parte quería fomentar el franquismo, y es el modelo nuclear que se da en este momento. Eso provoca que no esté la autoridad tradicional del abuelo, que también le da mesura a una estructura familiar, y que haya conflictos generacionales entre los padres que han vivido la guerra y el hambre y la posguerra, y los hijos que ahora ya se han criado en otra sociedad en desarrollo y que tengan otras inquietudes y otras aspiraciones. Un conflicto generacional que era prácticamente inevitable. Hay una nueva estética, aparecen hombres con pelos largos, aparece el uso de los vaqueros, de los jeans, que va a ser una cosa ya que se generalice y que prácticamente se quede ya instalada hasta nuestros días. Van a entrar nuevos grupos, va a entrar el rock a nivel internacional, sobre todo con Beatles, con Elvis también, con Rolling Stones. En mayo del 68 va a haber una especie de revolución cultural, política, estudiantil en Francia, con París, en Estados Unidos. En la década, los años 60 es la década de la droga, de los hippies, del movimiento cultural muy potente, del pacifismo. Todo eso, España está en una especie de burbuja por el tema de la dictadura, pero los ecos llegan y sobre todo los turistas traen estas ideas y van introduciendo poco a poco todos estos conceptos. Hay una admiración por un personaje que hoy en día forma parte de la mitología de la extrema izquierda, como es Néstor Che Guevara. Fue un guerrillero que formó parte de la guerrilla con Fidel Castro, de la Revolución de Cuba. Incluso fue ministro con Fidel Castro, pero luego él siguió practicando la guerrilla y fue derrotado, fue asesinado en Bolivia por gente de la CIA, de Estados Unidos. Se produce también un resurgimiento de los regionalismos. Va a aparecer un resurgimiento crudo con ETA, pero también cierta recuperación del catalanismo, de los valores del País Vasco a partir de este momento. La conflictividad social y laboral de la que os hablaba antes, pues fijaros qué aumento tan significativo se produce en tan solo un año. Eso no es una errata, ¿vale? Son las huelgas en el año 70. Fijaros, en el año 70 hay un aumento exponencial del número de huelgas en España. Se pasa pues mirad, de unas 400 huelgas en total en el año 69 a superar las 1000, en torno a las 1800 en el año 70. En torno a las 1800 horas, perdón, huelgas. En torno a las 1600 huelgas, la barra lo que representa son las horas de trabajo, que es la columna de la derecha, y la izquierda lo que representa son las huelgas acumuladas. En cualquier caso veis que en el año 70 se produce un repunte muy muy importante. En cuanto a la vida cotidiana también se han producido ciertos cambios, puesto que se ha introducido, por ejemplo, ha aparecido cierta estabilidad económica a nivel de las familias tienen unos ingresos más o menos estables. Y también aparecen cosas como el pago a plazos. Eso permite que la gente se pudiera permitir comprar electrodomésticos como el frigorífico, con lo cual cambia la forma de comprar los alimentos. El televisor revoluciona totalmente la forma del acceso a la información. Los aparatos de cocina, incluso el 600, el SEAT 600, que fue el primer coche de fabricación en cadena en masa en España. Fue el primer vehículo que pudo adquirir la mayoría de los ciudadanos. En cuanto a la religión, pues incluso dentro de la iglesia va a haber cambios.
se celebra el Concilio Vaticano II. Un concilio es cuando todos los obispos cardenales de la Iglesia Católica se reúnen en alguna ciudad y están unos meses debatiendo unas estructuras, cambios de las estructuras de la Iglesia. En este caso se produjo el Concilio Vaticano II y se le dio a la Iglesia un aire más democrático, más abierto, más moderno, que chocaba con algunas de las prácticas que se estaban haciendo en España. Entonces, ahí se produce cierto distanciamiento de parte de la Iglesia con el poder. Van a aparecer incluso los llamados curas obreros o curas rojos, que va a ser gente de la Iglesia, pero de la Iglesia de a pie, el párroco del barrio, el párroco del pueblo, que ayude a los obreros en su lucha, gente que se meta en las iglesias para reivindicar algo, y ahí el franquismo no quería entrar, respetaba más o menos ese espacio. En fin, va a haber una especie de lucha desde incluso dentro de la Iglesia hacia el franquismo. Esto no quiere decir que la estructura eclesiástica, los obispos, siguieran a favor del régimen, pero ya hay algunas voces que lo van llevando a la contraria. Y sobre todo el turismo, el turismo trae dinero, no interesa llevarle la contraria al turista, no interesa ser grosero con él, ni llegar con prohibiciones, y por lo tanto hay ciertas prácticas más liberales por parte de las mujeres, por parte de los turistas en general, en las cuales el régimen era más permisivo. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la mujer. Antes hablé de la hija de Primo de Rivera, de Pilar Primo de Rivera. Era la líder de la sección femenina y es la autora de este libro, que es la guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener feliz a tu marido. Bueno, la situación de la mujer en España, en este momento se espera de la mujer que sea una ama de casa, que cuide de los hijos, de la familia, que no le lleve la contraria al marido y que asuma su papel en la sociedad, que es ese, el de madre, esposa y ama de casa. ¿Cómo se fomenta esta imagen? Pues aparte de la presión social por la iglesia, por la estructura familiar, etcétera, hay diferentes organismos y el más potente de todo es sección femenina. Se habla de la superioridad del hombre. ¿Dónde trabajan estas mujeres? Porque va a trabajar en algunas cosas. La enseñanza, sobre todo en educación física, aunque haya maestras de todo, ahí va a haber más de educación física. En los comedores de auxilio social, estos comedores sobre todo al principio, en la posguerra, que os comenté, que se hacen también junto con la época de las cartillas de racionamiento. Formación de espíritu nacional, os he contado cómo había colegios de niños, colegios de niñas, y que eso era una asignatura obligatoria. También se daba labores, se enseñaba a las niñas a coser, a las labores del hogar, coros, danza, en fin, una serie de atributos reservados a la mujer y que el poder estaba empeñado en mantener y en perpetuar, ¿no? Imaginaros todavía la desigualdad que tenemos, imaginaros lo que podría ser durante el franquismo esta desigualdad. La situación va mejorando, aunque sea de forma escasa, poco a poco, a lo largo del franquismo, como mejora toda la sociedad, que se va más o menos liberando. Pero estas mejoras van a ser tímidas, pero bueno, ahí están. Van a empezar a acceder a trabajo un poco secundario y peor pagado, pero van a poder trabajar fuera. Van a aparecer ciertos movimientos feministas que sean muy revolucionarios, aunque tengan muy poco eco, porque están perseguidos, porque no tienen tampoco aceptación social. Y también los medios de comunicación, incluso la administración, va cambiando poco a poco la mentalidad de las mujeres, la mentalidad de la sociedad hacia la mujer. Pero bueno, vosotros buscáis esto en internet, que no tiene desperdicio. Yo no voy a entretenerme en ver los subtítulos, pero fijaros, esto de ser una situación normal, nos tiraríamos una clase debatiendo, porque es muy interesante siempre esta clase de todos los años, sobre los valores que se transmitían. Fijaros los titulares: ten lista la cena cuando él llegue a casa, luce hermosa, sé dulce e interesante, minimiza el ruido, escúchalo, no te quejes, en fin. Hay hasta consejos sexuales de cómo tienes que tratar a tu marido a nivel sexual. Es tremendo, os animo a que lo busquéis
y lo veáis tranquilamente en internet. Bien, esto en cuanto a la evolución social. Vamos ahora a pasar a la situación en Andalucía. Bueno, la evolución social, para concluir, ver cómo no se mantiene estática, como no se mantiene estática en ningún aspecto en la sociedad, en España, a lo largo de estas 4 décadas que dura el franquismo, pero sí tener en cuenta que se parte de una sociedad mucho más reprimida, de posguerra, mucho más rural, y que poco a poco estos cambios sociales y estos cambios económicos se repercuten en la sociedad, se produce una sociedad más abierta, con la llegada de la tele, de más cultura, de la formación académica y de la llegada de extranjeros. Vamos a pasar a la situación en Andalucía durante el franquismo. Bien, en Andalucía, como en el resto de España, hay una gran represión política a lo largo, sobre todo, de la posguerra, y porque aquí también había cierto arraigo a las organizaciones de izquierda, por lo tanto, hubo, si acaso, un poco más de ensañamiento que en otras zonas. Desaparecen, por supuesto, que son prohibidos los partidos y los sindicatos, y va a haber una resistencia, que es la de los maquis, que son la población que se recluye en las montañas y en forma de guerra de guerrilla va a estar combatiendo al franquismo durante unos años. Los maquis no solo van a estar en Andalucía, sino en el resto de España, y durante unos años van a intentar hacer frente al franquismo, pero al final acabaron fracasando porque eran pocos y no había medios, y el franquismo tiene mucho más medios como para combatirlo. Además, en Andalucía se va a producir la contrarreforma agraria, es decir, toda la paralización de la reforma agraria de la Segunda República, y por tanto la paralización de este fenómeno que se había venido dando durante la República y parte de la Guerra Civil, que fue las colectivizaciones de la finca. Esto de la ocupación de finca y convertirla en que es de todo el pueblo o de todos los ciudadanos, empieza por supuesto, sufre una paralización en seco, incluso empieza a retroceder porque Franco aprueba una ley de concentración parcelaria y ahora pequeñas parcelas se van a poder juntar en otras más grandes y los grandes van a comerse a los pequeños. En los 50 va a haber ciertas novedades en Andalucía porque se establecen 2 de las 4 bases que Estados Unidos puede establecer en España tras los acuerdos que hace con Franco. En este caso tenemos las bases de Rota y Morón. Esto hizo aumentar por lo menos en la zona, los puestos de trabajo y mejoró algunas infraestructuras porque también se recibió ayuda económica, carreteras, fábricas, servicios alrededor de estas bases militares. Y se hizo el Instituto Nacional de Colonización, que fue pues poner en valor, esta expresión es muy de los políticos, perdonadme que la use, pero se cogió las tierras y se pusieron en el valor en el sentido de que se estableció regadío, se reconstruyeron canales de acequia, se construyeron otros nuevos, se puso en funcionamiento todos los pantanos que se estaban construyendo y se crearon nuevos asentamientos, pero no se cambió la estructura de la propiedad de la tierra, es decir, hemos tenido colonizaciones en épocas anteriores con Carlos III, con Felipe V, pero estas colonizaciones se recibía un pequeño lote de tierra por parte del campesino que fuese a colonizar esa nueva tierra, por ejemplo Sierra Morena, que lo organizó Pablo de Olavide. Ahora simplemente se fomenta el poblamiento de estos lugares, se les proporciona vivienda, pero la tierra sigue perteneciendo al gran propietario. En los 60 va a haber ciertas deficiencias en Andalucía, va a haber pequeños focos industriales, no a nivel nacional, como hemos visto Cataluña, País Vasco, Valencia y Madrid, pero sí a nivel regional se puede hablar de algunos focos industriales en Sevilla, en Cádiz, alrededor del campo de Gibraltar, sobre todo de Puerto Real y en Huelva. Pero el auténtico crecimiento económico en Andalucía va a llegar a partir del turismo y sobre todo en nuestra zona con la Costa del Sol, la construcción de los hoteles en Marbella, en Torremolinos, en la propia Málaga. Va a haber un boom extraordinario en estos años de turismo. Y en la década de los 70, pues tener en cuenta que Cataluña actualmente tiene unos 4 millones de habitantes y se calcula que 1,5 millones tienen origen andaluz, pues
En los años 70, más de 1,5 millones de habitantes vivían fuera de Andalucía y de ese 1,5 millones la mayoría lo hacían en Cataluña. Bien, ahora, una vez hablado de Andalucía, así a rasgos generales, vamos a hablar del exilio. El exilio, hemos visto unas cifras en la guerra civil, ahora vemos otras. Los autores no se ponen de acuerdo. Pero en torno a medio millón de personas se calcula, algunos dicen 300.000, otros 500.000, en torno a esas cifras se calcula que salieron de España durante la guerra civil. Algunos volvieron y otros no. En cualquier caso, ¿a dónde se fueron? Muchos se quedaron en Francia y ayudaron a los franceses que estaban en la Resistance, en la resistencia contra los nazis. Otros se fueron a la Unión Soviética, sobre todo los de corte comunista, con la esperanza de que allí podían encontrar cobijo y ayuda. Y la mayoría nos fuimos, como siempre favorece el saltarse la barrera de la lengua, es una ventaja. Se fueron a América Latina, especialmente a dos lugares, a México y Argentina. Fueron lugares que recibieron a los españoles. En Argentina especialmente fueron a parar los gallegos y de hecho allí a cualquier español le llaman el gallego. Da igual de dónde sea, te dicen gallego. Pero a México y Argentina fueron muchísimos españoles y ya os digo que uno de los motivos principales es que allí tenían condiciones un poco mejores que aquí, o bastante mejores, y aparte pues por el idioma. En el exilio se formó un gobierno que era el gobierno paralelo que se había creado durante la Guerra Civil. El gobierno republicano y su evolución fue cambiando de presidente a lo largo de toda la guerra. Este gobierno, cuando se va acordaros que sale de Cataluña en la última fase, huyendo hacia Francia, no se disuelve. Sigue teniendo una organización paralela y buscando apoyos a nivel internacional con la esperanza de que algún día se le reconozca a él el lugar del gobierno de Franco. Esto nunca sucedió, pero el gobierno, ciertas organizaciones lo siguieron intentando. Cierto es que no hubo unidad, nunca tuvo unidad el bando republicano, no lo va a tener ahora en el exilio. Por ejemplo, vamos a tener una división entre los seguidores de Indalecio Prieto, que se van a establecer en México, él en México, y ahí hay una errata, México, la tilde de la I, eso sobra, y los que se van con Juan Negrín, y que Juan Negrín va a tener su sede en Nueva York. Ambos van a intentar, desde el exilio, una oposición a Franco. A partir del año 45, cuando se ve claramente que esto no funciona, la guerra ha terminado, la Segunda Guerra Mundial, los aliados no han hecho caso de España, no han intervenido en España, va a cambiar la situación. Va a haber un presidente de la República, que va a ser Martínez Barrio. Este fue presidente durante la Guerra Civil durante un día. Y el presidente del gobierno va a ser José Giral, que también fue al principio de la Guerra Civil presidente del gobierno. Tenemos presidente de la República Martínez Barrio y presidente del gobierno José Giral. Se va a llamar la presidencia de la República en el exilio. Estos van a intentar ganarse para ello a los monárquicos. Los monárquicos formaban parte del movimiento, habían apoyado el golpe de Estado, habían apoyado a Franco, pero cuando vieron que Franco tenía intención de perpetuarse en el poder, se fueron distanciando un poco del dictador, incluso se fueron acercando un poco a estos republicanos, pero hay unos intentos entre el 47 y el 50 que no llegan a cuajar. Los monárquicos en el exilio van a tener más seguidores que los republicanos y van a tener sobre todo una figura muy importante que va a intentar reclamar su derecho al trono, que es Don Juan. Don Juan es el hijo de Alfonso XIII y el padre de Juan Carlos I. Todavía no es Juan Carlos I a esta altura, pero él intentó, bien es cierto que llegó a un acuerdo con Franco y le dio al niño para que se educara en Madrid en base a un futuro reinado de Juan Carlos, pero él también siguió intentando por su parte, mientras él estuviera vivo, tomar el trono. Y llegó incluso a lograr limar asperezas entre las diferentes opciones y unirlos todos frente a un proyecto monárquico que hiciera posible la transición pacífica.
Esto que suena muy complejo lo vamos a ver mejor en el tema de la transición, porque veréis cómo al final España acabó siendo una monarquía, pero en este momento pues existe la opción monárquica en el exilio. El PSOE va a tener una crisis, desde el principio están divididos los de Prieto con los de Negrín, y el Partido Comunista sí que tuvo mayor actividad, primero armada, puesto que fue el que mejor suministró y el que más ayudó a los maquis, que eran aquellos que estaban en el monte, en la guerrilla, intentando combatir a Franco desde dentro de España, y luego una actividad pacífica desde el exilio. A ver, en el exilio, ¿quién estuvo exiliado? Pues normalmente la clase media y la clase alta que tuvo oposición al régimen. Es decir, los pobres se quedaron en España, los pobres no pudieron emigrar. Los que emigraron fueron huir de la guerra o bien de la dictadura, fueron gente que tenía cierta capacidad económica, clase media y clase alta. Militares profesionales, médicos, maestros. Todos estos profesionales que formaban parte de una mano de obra cualificada, muy preparada, pues favoreció a los países donde fueron a parar, puesto que unos profesionales que se habían formado aquí, que tenían una enorme capacidad productiva, que podían aportar muchísimo a la sociedad a nivel científico, a nivel intelectual, en las universidades, etcétera, a nivel de investigación, pues acaban yéndose, por lo cual España sufre esa pérdida, que es muy, muy valiosa, y los países que la reciben, pues se benefician de ella. Artistas, todo tipo de escritores, poetas, dramaturgos, bueno, podemos citar, pues, por ejemplo, Picasso estuvo en el exilio. Por ejemplo, Rafael Alberti, científicos, profesores de universidad, el propio Manuel Azaña, que era también un intelectual, un escritor, aparte de político. En fin, Alcalá Zamora, que fue el presidente de la República. Bueno, podemos estar diciendo exiliados hasta el infinito. Vamos con el último punto, que es la oposición al franquismo. En este punto, si habéis llegado a este punto del vídeo, es que sois unos campeones, os habéis dado mucho al pause, pero es importante entenderlo porque nos va a ayudar con el inicio del siguiente tema. El régimen, como una dictadura totalitaria que era y militarizada que era, es implacable contra la oposición. Cualquier movimiento democrático que huela un poco a izquierda va a ser no solo controlado o reprimido, sino eliminado, con fusilamientos, con encarcelamientos, etcétera. Cualquier manifestación también nacionalista que sea cultural, política o lingüística, es decir, catalán, vasco, cualquier tipo de oposición en ese sentido también es eliminada. ¿Qué provoca toda esta política de terror por parte del Estado hacia la sociedad? Pues provoca miedo e inacción política. La mayoría de la gente no quiere meterse en política porque le tiene un pavor a lo que le pueda hacer el Estado, o incluso porque se encuentren cansados, hastiados de tantos años de lucha, de hambre, de guerra, de muerte, y sinceramente no quieran seguir por ahí. Miles de personas no tienen la oportunidad ni siquiera de cambiar de idea porque son ejecutadas. Entre el año 39 y el 45, coinciden con los años de la Segunda Guerra Mundial, se ejecuta en España unas 60.000 personas. 60.000 personas después de la guerra. Luego, las penas de cárcel eran muy duras. Algunos fueron destinados a los llamados batallones de trabajo y pues tuvieron que hacer obras para trabajar para obras públicas. Entre ellos, por ejemplo, están los presos que construyeron el Valle de los Caídos, el mausoleo que se creó Franco y que hasta hace poco ha albergado sus restos mortales. La oposición va evolucionando, ya os he hablado de cómo va la oposición en el exilio, aquí vamos a profundizar un poquito más. Tanto Partido Comunista como Partido Socialista a nivel político y CNT a nivel sindical van a actuar de forma clandestina, es decir, de forma oculta, de forma secreta. Los monárquicos van a conspirar también contra el dictador. Los monárquicos se habían aglutinado en torno a la figura de Don Juan.
Algunos militares, yo os comenté que dentro del ejército fue un apoyo sin fisuras a Franco, pero que algún militar sí que era monárquico y que le sugirió lo de restablecer la monarquía. Eso no fue atendido, ni mucho menos. Y tenemos un episodio que es el Manifiesto de Lausana, donde don Juan solicita públicamente el paso de la dictadura de Franco a la monarquía, y Franco, lejos de satisfacer su deseo, considera a los monárquicos como parte de la oposición. Lo mete en el mismo paquete que a todos los opositores de PSOE, de Partido Comunista, etcétera. Por otra parte, os había comentado lo de los maquis. Un grupo de antiguos combatientes republicanos que no han caído en manos del régimen y que se han organizado en las montañas y empiezan a hacer pequeños ataques, modo guerra de guerrilla, con el deseo de ir minando poco a poco las fuerzas del público, el ejército franquista, y acabar recuperando el país para los republicanos. Estas fuerzas eran muy inferiores, eran muy poco numerosas, no tenían preparación, algunos recibían ayuda de los pueblos cercanos, gente que de forma clandestina le llevaba la comida, en fin, los ayudaban, pero ni mucho menos tuvieron posibilidades de éxito. Hay un episodio que fue el intento de invasión que por el Valle de Arán. El Valle de Arán es un valle que hay en el Pirineo de Lleida, pegando ya con Francia, y por ahí intentaron entrar y hacer una invasión a España, pero esto que acabó siendo reprimida. ¿Por qué fracasó la acción de los llamados maquis? Por la represión del ejército y de la Guardia Civil. Los países democráticos no ayudaron y el Partido Comunista decidió abandonar la lucha armada y centrarse en la lucha política. A principios de los 50 se consideran que fueron ya desarticulados los últimos comandos maquis de España. A nivel interior, la oposición fue canalizada a través de otras cosas, como de otros canales, como por ejemplo sería a partir de la formación de sindicatos verticales, el sindicato único, ahí se logró formar el Sindicato Español Universitario, que se supone que era un sindicato también oficial del régimen, pero en el cual se colaron algunos estudiantes que traían otras ideas. Estos eran elegidos por el resto de estudiantes y fueron poco a poco organizando cierta oposición al régimen. Los dos grandes movimientos opositores dentro del régimen van a ser los estudiantes universitarios y los obreros, y el movimiento obrero. Las primeras huelgas tienen lugar en Madrid, Bilbao y Barcelona. Emerge el Partido Comunista, que se va organizando, que ya estaba organizado con la lucha armada, ahora se va a centrar en la lucha política, y nace Comisiones Obreras, con Marcelino Camacho, que va a ser su fundador y su líder. Se da un intento de apertura de los medios intelectuales con una reforma de la enseñanza universitaria que suavizaba un poco la imagen del régimen y las formas del régimen, y los falangistas no estaban de acuerdo con esta reforma. En el año 56 va a haber una crisis universitaria que va a acabar con Joaquín Ruiz Jiménez destituido. Va a producirse, como decía antes, un renacimiento de los nacionalismos catalán y vasco, y sobre todo en el año 59 se va a crear el comando terrorista, la organización terrorista, porque comandos son los diferentes componentes de una organización. La organización terrorista Euskadi Askatasuna, Euskadi, es decir, País Vasco, y Libertad, está el enlace en la conjunción y Askatasuna, Libertad, ETA. Ahora Movistar va a estrenar una serie sobre los orígenes de ETA, que la protagoniza Antonio de la Torre. Os lo recomiendo, tiene muy buena pinta. En los años 60 se intensifica toda oposición, condicionada sobre todo por la expansión económica, el aumento de la industria, el aumento de los servicios. Hay cierto bienestar, pero este bienestar, si bien anestesia un poco la falta de libertades, no provoca que no existan. Es decir,
el franquismo logra durante unos años que el bienestar económico vaya, sirva de excusa para que haya una falta de libertades sociales. Pero eso no provoca que la sociedad, el 100% de la sociedad, no exija ciertas libertades. Puede ser un poco causa y efecto. Quiere decir, por un lado, se puede lograr cierta paz social si hay bienestar económico, pero también este desarrollo provoca que de cuando en cuando surjan algunas crisis y en estas crisis no solo ya se pidan cosas, reivindicaciones laborales, sino también sociales. Estas reivindicaciones van a venir por parte del mundo laboral, estudiantil, incluso regional, con lo que os digo del País Vasco, Cataluña, o eclesiástico, ya os he comentado, la asistencia de curas obreros. ¿Qué exigen? La transformación de la estructura política autoritaria por una democrática. Es decir, piden que se acabe esta política autoritaria, este régimen totalitario y autoritario, por un régimen con garantías procesales, democráticas, un Estado de Derecho. En el año 1962 se establece en Múnich una reunión de todos los partidos políticos de la oposición, menos el Partido Comunista, y se le ofrece a Franco que adapte España, que siga unos pasos y que si Franco acepta estos pasos, se le garantiza la entrada en la Comunidad Europea, lo que hoy en día es la Unión Europea, en aquel momento se llamaba Comunidad Económica Europea. Es decir, a Franco se le ofrece la posibilidad de modificar su régimen, adaptarlo a los nuevos tiempos, democratizarlo y a cambio entraría en la Comunidad Económica Europea. ¿Cómo reacciona el gobierno de Franco ante esta propuesta del Congreso de Múnich? Pues lo llamó el contubernio marxista, un contubernio como si fuera una conspiración, y reprimió duramente a sus autores, es decir, le declara la guerra básicamente, en términos políticos, no estamos hablando de una guerra normal, pero le ofrece una oposición frontal a todo el que hubiera participado en este congreso y en esta organización de esta propuesta para adaptar el régimen a los nuevos tiempos. El Tribunal de Orden Público, el TOP, lo que hoy en día es la Audiencia Nacional, en su momento se llamaba Tribunal de Orden Público, va a juzgar a estudiantes, intelectuales, obreros por opiniones políticas contrarias al régimen. Es decir, opiniones, manifestaciones, publicaciones que en lugar de ser juzgados por un tribunal normal, son juzgados por este tribunal especial que está dirigido en teoría estaba dirigido a delitos de malversación de fondos, de terrorismo. También se incluye en ese apartado a la oposición intelectual, obrera, etc. Por lo cual se le da un carácter mucho más serio y grave a cualquier atisbo de oposición que pueda haber. Se va a producir una persecución muy feroz, sobre todo del Partido Comunista. Incluso a Julián Grimau, uno de sus dirigentes, va a ser ejecutado en 1963. El sector laboral se va politizando cada vez más, cada vez va habiendo más sindicatos, aunque sea de forma oculta, y va a tener mucha importancia el sindicato relacionado con el Partido Comunista llamado Comisiones Obreras, que como dije antes lo fundó Marcelino Camacho. En cuanto al sector universitario, los SEU, que ya os dije que eran sindicatos universitarios del régimen, que tenían algunas voces liberales, algunas voces disonantes porque las elegían los propios estudiantes, pero que al fin y al cabo no dejaban de ser del Estado, van a ser sustituidos o van a tener a su vez un poder paralelo dentro del mundo universitario, que son asambleas que hacen los estudiantes por libre, sin necesidad de pasar por un organismo oficial como sería el SEU. Entre ellos va a destacar gente como Tierno Galván, que va a ser destituido como catedrático en la Universidad de Madrid y va a ser el futuro alcalde de Madrid en el tema de la transición, que ya lo veremos. El nacionalismo, pues ETA va a ser cada vez un problema mayor. Vais a ver cómo, por ejemplo, perpetraron el atentado del presidente del gobierno de aquel momento, de 1973, que fue Carrero Blanco. Y Cataluña crea la Asamblea de Cataluña, que también está organizándose políticamente para intentar reivindicar su catalanismo, su idioma, sus tradiciones, etc.
Y luego también tenemos algunos movimientos regionalistas, aunque hay que poner nacionalistas, no sería correcto, en Galicia, Valencia y Andalucía. En cuanto a la Iglesia, ya os he comentado antes, como desde el Vaticano II hay cierta reforma en el seno de la Iglesia, se moderniza, se convierte en algo más acorde con los tiempos que se vivían, ya más orientándose a finales del siglo XX. Y los clérigos que van llegando más jóvenes, los curas más jóvenes, llegan a apoyar el movimiento obrero, las protestas estudiantiles, las protestas de los obreros, y reivindican un cristianismo más popular, más primitivo, más cercano a la gente, y lo vinculan al cambio político. Es decir, piensan que para que esto suceda, esta vuelta al cristianismo más primitivo, más cercano a los pobres y a la gente, es necesario que cambiemos de régimen político en España. La oposición se va intensificando hasta que en 1975 vamos a empezar por otra vía, que va a ser la transición con la muerte de Franco, pero podemos destacar, por ejemplo, el proceso de Burgos, que fue la pena de muerte a 6 miembros de ETA, que finalmente fueron indultados porque hubo enormes manifestaciones populares, incluso a nivel internacional, incluso el Vaticano le pidió a Franco que no matara a estos etarras. Eso supuso un disgusto de muerte para Franco porque lo sintió como una traición del Vaticano hacia España y hacia su figura. Y la burguesía, que hasta este momento buena parte del mundo empresarial, del mundo burgués, estaba con el régimen, se da cuenta que hay que modernizar el país, que hay que democratizarlo, que la única manera de adaptarse al contexto internacional va a ser el fin de la dictadura, y empieza también a unirse a la oposición hacia el dictador, hacia Franco. La represión va aumentando con la presencia de Carrero Blanco. Ahí tenéis, por ejemplo, el proceso 1001 contra 10 miembros de comisiones obreras, cuando iba al juicio hacia el top, hacia el Tribunal de Orden Público, para el proceso 1001, es cuando se produce el atentado, que acaba con su vida y con la de algunos más. Arias Navarro, cuando es asesinado Carrero Blanco en el año 73, entra al gobierno Arias Navarro como presidente. Franco sigue como jefe de Estado, aunque ya está en cama, malo, apenas tiene capacidad. Arias Navarro, que forma parte del ala más dura del franquismo, recibe la oposición de la Iglesia, incluso tiene un enfrentamiento con el obispo de Bilbao. Ya estamos hablando de que hemos pasado a otro nivel, porque ya no decimos que el Vaticano, en el Concilio Vaticano II, en líneas generales, de unas recomendaciones, un cambio de estructura, unos mensajes. Ya no estamos hablando que la propia base de la Iglesia, como los curas, le planten cara y quieran ayudar a algunos de ellos a la oposición. Estamos hablando ya de algunos obispos, incluso el obispo de Bilbao. Ya vemos cómo esto va en crecimiento, esta oposición. En Portugal se produce en 1974 la Revolución de los Claveles, se acaba con otra dictadura, y eso, quieras que no, va a influenciar en la sociedad española y en la política. Vamos a tener ese reflejo en ese cristal donde mirarnos para intentar hacer lo mismo aquí. Se creó la Unión Militar Democrática, la UMD, y se va a movilizar el antifranquismo a partir de dos plataformas que luego convergerán. Primero será la Junta Democrática del Partido Comunista, y luego la Plataforma de Convergencia Democrática del PSOE. Después de la muerte de Franco se van a unir y se va a llamar la Plata Junta. Ya lo veremos. En septiembre del 75 se van a producir la ejecución de dos miembros de ETA y de 3 del FRAP. El FRAP era un grupo de extrema izquierda que también cometía atentados. Y con ello vamos a terminar el tema. Os repito, aunque lo he dicho ya por activa y por pasiva, que el tema escrito, si cayese en selectividad o si cayese en nuestros temas, cuando los podamos examinar, es desde la introducción hasta la evolución política, hasta la evolución económica, como veis ahí, hasta el punto 3. Luego todo lo de este vídeo forma parte de un complemento. Está bien que lo tengáis, que lo veáis, que sepáis de qué pasó,
y que sobre todo nos sirva de preparación para el siguiente tema, que sería la transición. Bueno, espero que este vídeo ha salido muy largo, pero bueno, es que eran muchos puntos. Espero que os haya resultado interesante y un saludo a todos, mucho ánimo y nos vemos prontito.